Perfecto, ya estamos grabando. Bien, entonces vuelvo otra vez a compartir pantalla. Hay otra propiedad que es importante que ustedes sepan que no aparece explícitamente en los libros o en la guía de teoría del tema 1 de análisis de datos, que son unas propiedades que tienen la media y la desviación típica o la varianza muestral de los datos. ¿Cuál es esa propiedad? Es una propiedad que tiene que ver justamente con la combinación lineal de los datos. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, supongamos que tenemos un vector X, ¿verdad? Y ese vector X, ¿a qué se refiere? Se refiere al vector de la muestra aleatoria, vector muestra aleatoria, ¿ok? De todos los datos X. ¿Eso qué significa? Que ese es el vector que supuestamente tiene a los valores X1, X2, X3, etcétera, 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 ¿ok? XN. Profe, creo que no está compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. Ah, muchas gracias por avisarme. Vamos a compartir. Ok, ahora sí se ve, ¿no? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Vamos a ponerlos todos en subíndice como para que quede bastante claro esto. ¿Qué sucede cuando nosotros nos ponen en el enunciado de un problema de análisis de datos? Que, por ejemplo, a todos los datos de la muestra se les incrementa o se les reduce su valor según una constante, en una constante dada. ¿Ok? Por ejemplo, a todo x sub i le sumamos o restamos. Vamos a ver si tengo por aquí el simbolito. Le sumamos o restamos una constante, ¿verdad? O vamos a hacerlo un poco más radical todavía, un poco más. Supongamos que a esos datos, a todos los multiplicamos por una constante y a su vez a todos esos datos también le sumamos o restamos otra constante. ¿Qué pasa con la media? ¿Verdad? ¿Qué pasaría con la media? Vamos a ver si puedo invocarla por acá. ¿Ok? ¿Qué pasaría con la media? ¿Y qué pasaría con la varianza? ¿Cómo se verían alterados los valores de media y de varianza? ¿Ok? Fíjense que esto tiene una demostración bien sencilla. Vamos a hacer la demostración de la media. A ver si con la demostración de la media ustedes ya lo agarran rápidamente. Fíjense, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué es lo conveniente? Cuando nosotros alteramos los datos, ¿ok? Del vector muestra aleatoria original X, estamos de alguna forma creando un nuevo vector Y, que podemos denominarlo como AX más menos, ¿verdad? Más menos B. ¿Lo ven? Entonces, por lo tanto, ese nuevo vector Y va a tener también su propia media y su propia varianza. Vamos a calcularlos. Vamos a ver cuánto valen esas medias y varianzas, ¿ok? De ese vector Y que está allí. Entonces, fíjense, vamos a colocar acá, vamos a colocar aquí barrita. ¿Dónde es que está la barrita por aquí? Aquí está. Ponemos aquí Y. ¿A qué va a ser igual esa? Vamos a calcular la llevar. Colocamos aquí fracción. Aquí colocamos sumatoria. Vamos a colocar una sumatoria sencilla para no complicar tanto esto. Esa sería la sumatoria de quién? De todos los A, X sub I, ¿verdad? Vamos a decir que estamos sumando A más B. Dividido entre N, ¿cierto? Pero entonces fíjense qué pasa con esto. Nosotros por propiedades de la sumatoria, nosotros podemos agarrar y esta sumatoria, que esta realmente es la sumatoria de qué cosa? De A por X sub I más B. Podemos agarrar y descomponer esto en dos sumatorias, ciertamente. Se descompone de esta manera. Sería la sumatoria de AX sub I. Voy a copiar y pegarlo. Más otra sumatoria
sumatoria de ¿quién? De las b, dividido entre n. Esto a su vez, ¿qué sucede? ¿Cuál va a ser el resultado? Podemos agarrar y separar entonces este cociente. Si separamos este cociente, ¿qué va a pasar aquí? Que la sumatoria, esta constante que está acá sale de la sumatoria, ¿verdad? Fíjense cómo quedaría esto. A, tendríamos la sumatoria de las x sub i solamente, ¿verdad? Dividido entre n, todo esto, ¿verdad? Más la sumatoria de las b, vamos a dividir acá, entre n. Fíjense que esta sumatoria dividida entre n, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de ¿quién? Del vector muestra aleatoria x, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, multiplicado por la constante a nos va a dar entonces que es a por x barra. ¿Y cuánto da sumatoria de b entre n? La sumatoria de b en el numerador va a ser igual a n veces b, que dividido entre n se cancelan las n y entonces simplemente nos da b. Entonces, fíjense pues que en conclusión, vamos a ponerlo aquí a la izquierda, la media de los datos que están aquí aumentados, ¿verdad? ¿Cómo quedarían finalmente? Quedarían como, vamos a meter otra vez aquí la Y barra, control C, control V, control C y control V. ¿Estamos claros de esta propiedad entonces? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, B es igual a 0? Es decir, que solamente lo que hacemos es multiplicar por una constante, sea positiva o negativa, a cada uno de los datos de X. Bueno, la media entonces del nuevo vector muestra aleatoria va a ser igual a la media del vector muestra aleatoria original multiplicado por esa constante que está operando como producto, como factor de multiplicativo. Pero supongamos que entonces A vale 1, pero entonces B es distinto de 0, no importa si es positivo o negativo. El resultado, ¿cuál sería para la media de del nuevo vector muestra aleatoria? Sería la media muestral del vector muestra aleatoria original X más o menos, dependiendo del signo que tenga, la constante. ¿Okay? Esa demostración se entendió. ¿Estamos claros de cómo opera esta demostración? Entonces, por supuesto, esta demostración es importante que la tengan clara. ¿Por qué? Porque van a ver, de hecho, hay ejercicios, he tenido que corregir algunos que han puesto en módulo 7, en el foro, donde, por ejemplo, les piden el nuevo coeficiente de variación de la muestra aleatoria, cuando, por ejemplo, en el caso del ejercicio de las arandelas, que creo que es el problema número 9, no recuerdo. Si a las arandelas se le resta 0,5 centímetros, ¿cuál será el nuevo coeficiente de variación? Bueno, entonces fíjense que el coeficiente de variación de qué depende, de la media y de la varianza. Cuando ya la media ya se ve alterada cuando, por ejemplo, tú multiplicas o le sumas algo a cada uno de los datos de esa muestra aleatoria original. Entonces ese es el cambio que ocurre allí. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la varianza? Vamos a hacer algo parecido con la varianza rápidamente. ¿Cómo sería la varianza? La varianza que nosotros la denotamos por S. Vamos a denotar aquí S. Vamos a calcular la varianza del vector muestra aleatoria Y. ¿Ok? Sabiendo que Y es igual a por X más menos B. ¿Ok? Vamos a calcular esa varianza ahora. La varianza, vamos a denotarla como, bueno, ya va. Creo que tengo aquí esta opción, esta misma opción que está aquí. Perfecto, ponemos aquí S. Aquí sería la varianza de Y, del vector muestra aleatoria Y, la varianza al cuadrado, correcto. Esa varianza al cuadrado, nosotros la denotamos de esta manera. Colocamos otra vez sumatoria, perdón, vamos a que fracción, perdón, n,
Y arriba, ¿qué iría? La sumatoria. ¿Pero la sumatoria de quiénes? Vamos a abrir paréntesis. ¿Ok? Elevamos al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué iría? Iría este término, ¿verdad? Directamente. Menos la media que tenemos aquí. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que antes de proseguir con esto tenemos que ver la oportunidad que hay de simplificar ciertas cosas. Fíjense que, por ejemplo, dentro de, en esta expresión, la constante b, independientemente del signo que tenga, si es positivo o negativo, la constante b se va a cancelar dentro de la sumatoria. ¿Ok? Al cancelarse dentro de la sumatoria, va a ocurrir también otra cosa. El factor a, que afecta a cada x sub i y que afecta también a la media, ¿verdad? A la media que tenemos acá, a x barra, va a salir también como factor común, pero factor común ¿en qué modo? Factor común a al cuadrado. Sale incluso factor común de la sumatoria. De manera que nosotros podemos reescribir esta sumatoria, ¿ok? O esta fórmula del siguiente modo. Vamos a escribir, por ejemplo, a elevado al cuadrado, ¿verdad? Colocamos nuestra fraccioncita, aquí iría n, y volvemos a escribir sumatoria. Entonces sería la sumatoria de ¿quiénes? La sumatoria de los x sub i. Bueno, vamos a colocarlo aquí entre paréntesis. Perdón. Elevado al cuadrado. Estoy marcando mal esto. Así. Ay, cónchale, ya va. Ahora sí. Control C. Control V. Menos X barra. Vamos a ver si lo puedo agarrar completo. Si se fijan bien, ¿qué sucede entonces con esto? Que hemos llegado entonces que todo lo que está después del a al cuadrado viene siendo nada más ni nada menos que la varianza, pero del vector muestra aleatoria original. ¿Lo ven? Esto sería x, por supuesto, multiplicado por a cuadrado. De manera que en resumidas cuentas, ¿ven? Entonces, fíjense qué sucede. ¿Qué podemos nosotros concluir acá? ¿Qué podemos concluir nosotros entonces de aquí? Que si a los datos de un vector muestra aleatoria los multiplicamos por a, ¿ok? Y después le sumamos o restamos alguna constante b, ¿verdad? La varianza del nuevo vector muestra aleatoria y se va a ver alterado solo por el cuadrado del factor que está multiplicando a los datos. La varianza no se ve afectada jamás por la adición o sustracción de constantes. Fíjense que yo puedo agarrar y sumar o restar por cualquier, sumar o restarle cualquier valor constante a los datos originales, y cuando evaluamos la varianza no se ve afectada. Solo se ve afectada por el cuadrado. De manera consecuente, ¿qué pasa con la desviación típica? La desviación típica del nuevo vector muestra aleatoria va a ser exactamente entonces igual a A, ¿ok? Por S, X. ¿Ok? Simplemente se le aplica la raíz cuadrada y listo. Entonces, la única forma en que la varianza o la desviación típica se ve afectada es porque se multipliquen los datos por una constante. Si no se multiplica por nada, entonces no pasa nada. La varianza queda intacta.
Si a sus datos usted le suma o le resta algo, la varianza no se va a ver alterada. Solo se altera si la multiplica los datos del vector muestra original. ¿Ok? La suma, resta o multiplicación por constantes de cada uno de los datos del vector muestra original puede afectar si y solo si es a la media. ¿Ok? Entonces, de manera que, ¿qué sucede cuando nosotros nos piden evaluar los coeficientes de variación? Los coeficientes de variación, por ejemplo, el coeficiente de variación de X. El coeficiente de variación de X, vamos a mostrarlo rápidamente. Coeficiente de variación en X, ¿ok? Va a ser igual a quién entonces, o mejor dicho, coeficiente de variación de Y, perdón. Ya todos sabemos cómo es la fórmula de coeficiente de variación en X. Entonces lo que simplemente queremos es ver cómo es la fórmula del coeficiente de variación, ¿ok? Del nuevo vector muestra aleatoria. ¿Qué iría aquí entonces? Iría esta expresión abajo en el denominador, ¿verdad? Control C. ¿Y qué iría en el numerador? Iría esta expresión solamente. ¿De acuerdo? Ponemos todo a la izquierda. Y ahí tiene. Si se le suma algo a esto, ¿ok? Entonces arriba solamente se coloca son los productos, ¿ok? Bueno, no sé. Está clara la demostración, la explicación de cómo se relacionan los vectores muestras aleatorias y todo esto. ¿Alguna duda al respecto? ¿Se les prendió el bombillo a alguno de ustedes sobre cómo resolver alguno de los problemas que aparecen en la guía de ejercicios propuestos? ¿Estamos claros? Chévere, profe. Muy bien. Bueno, entonces, aclarado este punto, vamos entonces a ver un primer problema, ¿ok? Vamos a dejar esto aquí salvado. De una vez lo dejo aquí a la mano para próximas oportunidades. Vamos a ver un problemita que tenemos aquí. Este fue un problemita que salió del parcial del semestre pasado. Fíjense. Problema 1. Se dispone de una muestra de 300 paquetes de fructosa, cuyos pesos en gramos están organizados en una distribución de frecuencia de 5 intervalos, 5 intervalos de igual amplitud que cumplen con las características siguientes. Hasta la tercera clase tiene acumulado el 66,67% de los datos. ¿Ok? Fíjense que cuando nos dicen que hasta la tercera clase tiene el 66,67% de los datos, ¿eso qué información es? A ver, díganme ustedes rápidamente, ¿qué podemos nosotros decir de eso? H mayúscula. H mayúscula, pero ¿de cuál H clase? De la 3. H mayúscula 3. Eso sería H3 y que eso valdría 0.6667, ¿correcto? ¿Ok? Fíjense que si nos dicen que son 300 paquetes, ese es el N, indirectamente, ¿qué podemos nosotros deducir de aquí también? ¿El valor de quién? El porcentaje, ese porcentaje de los 300. Ajá, ¿cuánto vale eso? Dígame rapidito. Eso sería quién? F3, ¿no? Sí, la cantidad de datos que hay hasta ese. ¿Cuánto da eso? 200,01. Poner 200 así 200, redondeadito. 200. Y fíjense que nosotros aquí también podemos sacar otra información que pueden ser ya las ecuaciones. ¿Ok? Esta ecuación que sería F1 más F2 más F3 igual a 200. Profe, ahí no importa si nos ahorramos ese 0,1, ¿verdad? Esa coma. No, no importa, se puede redondear. Ok. Se puede redondear porque recuérdate de algo. Las frecuencias son números enteros. ¿Ok? Los valores de Claro, frecuencia. es verdad. Lo conveniente, lo aconsejable es tomar la parte entera. ¿Ok? Bien, vamos a interpretar ahora la siguiente parte, el siguiente numeral. Hasta la cuarta clase, fíjense que hasta la cuarta clase tiene acumulado el 90% de los datos. Fíjense que entonces eso que viene siendo parecido. H mayúscula 4. H mayúscula 4. Igualito. H4, escribimos que eso es igual a 0.9. De ahí, ¿cuánto da eso cuando multiplicamos por 300? 270. 270, profe. 270, perfecto. Y fíjense la ecuación que nosotros Ahí podemos... podemos restar, ¿no?
Ajá. Fíjense que primero para ir en secuencia, aquí podemos deducir una siguiente ecuación que sería F1 más F2 más F3 más F4 igual Profe, a... escribió 2 veces ahí F4. Ah, muchas gracias. Es que estoy pendiente de varias cosas a la vez. Ok, si meto la pata en algo sin ninguna pena, me van diciendo porque estoy aquí haciendo varias cosas apurado. 270. Y por ahí alguien dijo que se puede hacer una resta. A ver, indíqueme la resta y cuál sería el resultado que yo puedo obtener de esa resta. Sería Profe, 270 menos 200. F5 mayúscula, F5. No, F4 mayúscula menos yo F3 diría, igual a 70. Fíjense algo. claro, pero ¿Qué F4 tenemos Sería la aquí? cantidad de- Vean porque aquí. es 270 menos hay 200. 4 clases ahí, 4 frecuencias, Bueno, es fíjate. 5. No, F1, F2, F3. ¿Qué representa F1, F2 y F3? Alguien que alguien 200. son los 200. Es F3. 200. F3. Y entonces, si esto representa F3 y ya tenemos F4, ¿qué podemos nosotros obtener ya de una vez? El valor de F4, no el de F5. 4 mayúsculas. ¿Lo ven? El de F4, que es Sí. 70. Estamos Y claros. sacamos F5. Ahí no hay, hasta ahora no hemos llegado todavía a conocer el F5. Estamos ahorita deduciendo F4 minúscula. ¿Me siguen? Sí, profesor. ¿Ok? Sí, profe. Después, Sí, bueno, después seguiremos analizando y a lo mejor probablemente sí podemos llegar al F5, ¿ok? Porque hay una simple resta que hay que hacer allí, ¿ok? Creo que ya yo sé por dónde va el otro compañero, pero vamos de forma progresiva, ¿de acuerdo? Vamos, la idea es que vayan viendo cómo van saliendo las ecuaciones de forma, cómo se van desgranando las ecuaciones. Este F4 que está aquí es simplemente F4 mayúscula menos F mayúscula 3, ¿cierto? Que ya lo tenemos de arriba. ¿Y eso cuánto da, muchachos? 70. 70. Y creo que por ahí nos decían que podíamos ya saber F5, pero ¿cuál F5? ¿El mayúsculo o el minúsculo? El minúsculo. El minúsculo, ajá. ¿Cómo se calcularía F5 minúscula? Dígame rapidito, que ya creo que ya le están Yo agarrando. sé que Ajá. Cuéntame. yo tengo 300 datos iniciales y yo sé que hasta F4 son 270. Entonces serían 30, F5 minúsculo. Perfecto, sí. muy bien razonado. Entonces, ¿eso cuánto da? 30. 30, ¿no? Perfecto. Sí. Muy bien. Seguimos entonces. La frecuencia absoluta de la segunda clase es el doble de la frecuencia absoluta de la quinta clase. Ah, muy bien. Entonces nos dicen cuando son frecuencias absolutas, ¿es F mayúscula o F minúscula? Minúscula, La profe. mayúscula. F minúscula. Minúscula. Entonces, de la segunda clase, ¿verdad? ¿Es igual a qué? Es el doble de la A 2 frecuencia veces la F5. la F minúscula 5. Ok. 60, ¿no? Eso lo podemos nosotros, por ejemplo, si queremos, vamos a dejar esa expresión así. A mí me gusta, por ejemplo, llevarlo todo de un lado de la igualdad para después aplicar un simple sistema de ecuaciones lineales. Bueno, no sé si ustedes ya están viendo eso en cálculo 4 o ya lo vieron en cálculo 4. ¿Cómo resolver? Sí, Aplicando lo estamos viendo justamente. lo están Justamente viendo estamos viendo. ahorita. Bueno, eso Sí. apréndanselo de memoria porque eso les va a sacar de muchos problemas cuando tengan que resolver mecánica racional 2 o cuando tengan que resolver electricidad, cosas de esas. ¿Ok? Eso se usa Ok. muchísimo. A ver, ay, por aquí yo tenía una flechita. Están las flechitas aquí. Flechita, flechita, flechita. ¿Dónde están las flechas? Ajá. No, yo no quiero flechas verticales. Discúlpenme, es que yo soy bastante mañoso con estas cosas. Y con la pandemia y toda la elaboración de guías me he puesto más mañoso todavía con esto. A Ahí a ver. la izquierda, profesor. Ajá. A la izquierda. Bueno, vamos a usar esta. ¿Verdad que? Esta es la flechita. Es que... Listo. Eso nosotros lo podemos resumir de la siguiente forma. Simplemente colocamos F2 menos 2F5
igual a 0. Listo. Vamos a tenerla por aquí reservada. La suma de las frecuencias absolutas de la cuarta y la quinta clase es igual a la frecuencia absoluta de la tercera clase. Eso es simplemente escribir ¿qué cosa? F4 más F5 igual a ¿quién? A la frecuencia absoluta de la tercera clase. Eso sería F3. F3. Perfecto. Fíjense que inclusive nosotros lo podemos reescribir de otra manera. Podemos agarrar y decir más bien que esto es menos F3 más esto. ¿Lo ven? Para entonces seguir trabajando teniendo las ecuaciones de esta forma por si de repente logramos ya identificar un número de ecuaciones con un número igual de incógnitas, armamos nuestro sistema matricial y metemos eso en la calculadora o en el Excel, ¿ok? Y se resuelve eso directamente. Veamos qué otras cosas más tenemos por aquí. Ajá, de lo que aquí ya tenemos por aquí resuelto, bueno, fíjense que aquí tenemos esta ecuación, a ver, F5 ya lo tenemos calculado, ¿no? Ya sabemos cuánto vale F5, ¿verdad? ¿Cuánto vale Sí, F5? F4 también. F5, 30. 30. ¿Cuánto? 30. 30. 30. O sea que esto pasaría del otro lado como negativo, ¿no? Ujú. Menos 30. ¿Conocemos F4 minúscula? Sí, ¿Cuánto vale F4 minúscula? 70. 70. 70, ¿verdad? Entonces esto pasa para acá. 70, esto pasa para acá como menos 70. Pero fíjense que eso es menos 100, pero ¿qué tenemos del lado izquierdo de la igualdad? Negativo. Negativo, por lo tanto, negativo con negativo Sí. se cancelan. Ya tenemos F3, ¿cierto? Ok, ya está resuelto F3. Ajá, luego ¿qué sigue? Tenemos la diferencia entre la mediana y el Faltaría promedio solo de clases F1, ¿no? continuas. Bueno, F1 esto ya lo tenemos. y el percentil 0,4 es igual a 503 gramos. Ok, el percentil 0,4 es igual a 503 gramos. Muy bien. Yo creo que por lo menos acá, hasta aquí, ya lo que es los datos 5 y 6 solamente nos sirven para hallar el parámetro A y el parámetro D de los intervalos de clase, es decir, el valor inicial del intervalo de clase o el límite inferior del primer intervalo de clase y el ancho de los intervalos, ¿cierto? Eso lo podemos ver con más calma. Ahora bien, veamos qué nosotros podemos aquí resolver por acá. Fíjense que aquí ya tenemos F3. Ahora ya sabemos que F3 vale ¿cuánto? 100, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que F1 más F2 va a ser igual entonces ¿a qué? A 200 menos 100, que sería 100 otra vez, ¿verdad? ¿Me siguen o voy muy rápido? Aquí tenemos entonces esta primera ecuación. Vamos a resaltarla. De la segunda ecuación que tenemos aquí resuelto, ya habíamos aquí nosotros deducido que F5 vale 30, ¿verdad? Ya lo utilizamos. A ver, F4 minúscula vale 70, ¿verdad? Y luego tenemos esta otra ecuación que tenemos aquí. Ah, bueno, fíjense. Ya nosotros conocemos aquí el valor de F5. ¿Cuánto fue que nos dio F5? 30, ¿no? 30, ¿no? Sí, Aquí 30. está, ¿no? Entonces, si F5 vale 30, 2 por 30, 60. Quiere decir que F2, ¿cuánto vale? 60. 60. ¿Lo ven? Listo, entonces ya tenemos resuelto esto. Y si ya sabemos F2, ¿cuánto vale F1? Valdría 40, ¿no? Sí, 40. Listo. Entonces ya con esto ya tenemos resuelto todas las frecuencias, ¿verdad? Todas las frecuencias de la tabla. Aquí está. ¿Ok? Ya, por supuesto, me imagino que ya todos saben cómo hallar las F mayúsculas, las H minúsculas y las H mayúsculas, ¿cierto? No hace falta perder tiempo Sí. revisando esto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente antes de proseguir. No voy a hacer que es porque ya lo que me quedan son 3 minutos. Vamos a pasar rapidito a la siguiente sesión, ¿ok? Y continuamos, Ok. ¿de acuerdo? Para que no vaya a ser que yo agarre impulso, me inspire y se corte después la transmisión en plena explicación.
Nos vemos en breves instantes. No se pierdan, por favor. ¿Ok?